Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer este gorro capucha que está realizado con agujas circulares en una sola pieza. En la parte delantera tiene un 8, que el 8 está formado de tiras. Es muy fácil de realizar, no hace falta cruzar puntos. Y luego la parte de atrás está realizada en punto de musgo, que es también muy fácil porque se teje siempre del derecho. La parte de dentro está realizada en punto elástico retorcido. El tamaño del gorro es para una persona adulta. Materiales que necesitamos son 200 gramos de lana del grosor adecuado para trabajar con agujas de 6 milímetros. Yo utilicé lana de Maxi Merino de la marca Katia. Agujas circulares de 6 milímetros, agujas circulares de 7 milímetros, aguja para coser y tijeras. Montamos 74 puntos. Formamos el primer punto. Y ahora, como los puntos no ocupan todo el cable, sacamos más o menos por la mitad el cable que sobra para colocar los puntos en otra aguja. Ahora cogemos la aguja derecha que tiene el hilo y la otra aguja en la otra mano. Separamos un poquito los puntos. Y ahora, la primera vuelta, tejemos un punto revés y un punto derecho. Un punto derecho vamos a tejer siempre por detrás. Así el punto derecho va a quedar retorcido, aunque en la primera vuelta no se nota, más adelante vamos a ver la diferencia. Un punto derecho por detrás y un punto revés normal. Un punto derecho tejido por detrás y un punto revés. Un punto derecho por detrás y un punto del revés. Un punto derecho y un punto del revés. Un punto derecho y un punto del revés. Y ahora otra vez sacamos el cable más o menos por la mitad, pero intentamos no sacarlo donde empieza la vuelta.
Lo podemos hacer un poquito antes o después. Y colocamos los puntos a la aguja izquierda y continuamos. Un punto revés y un punto derecho por detrás. Un punto del revés y un punto derecho por detrás. Y así repetimos la misma vuelta durante 20 centímetros. Primero vamos a llegar al final de la vuelta, colocamos un marcador para saber dónde empieza y dónde termina la vuelta y continuamos repitiendo siempre lo mismo, punto derecho por detrás y punto revés normal. Derecho por detrás y un punto revés normal. Hemos llegado al empiece de la vuelta, aquí colocamos un marcador y continuamos trabajando de la misma manera, un punto revés y un punto derecho por detrás. Para trabajar en circular podemos utilizar también 5 agujas de doble punta. Así que repartimos los 74 puntos entre 4 agujas y trabajamos el redondo. ¿Cómo hacer punto elástico retorcido? Trabajando con agujas rectas en ida y vuelta podéis encontrar en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla. Así que continuamos de esta manera hasta llegar a 20 centímetros de largo total. Llegamos a la altura deseada. Y ahora vamos a cambiar aguja a la de 7 milímetros y vamos a cambiar el punto. Con la última vuelta llegamos al marcador, pero seguimos con el punto elástico retorcido hasta el otro lado. O sea, tejemos la mitad del punto continuando con punto elástico retorcido, para que la parte de unión de la vuelta no quede por delante de la capucha. Así que tejemos otros 36 o 37 puntos para llegar al otro lado. Y ahora aquí cambiamos aguja a la de 7 milímetros y tejemos la primera vuelta toda del derecho. A partir de ahora vamos a tejer ida y vuelta. Ya vamos a separar la labor, no vamos a continuar trabajando en redondo. Así que tejemos todos los puntos del derecho.
Ahora, la segunda hilera, giramos la labor. Y la segunda hilera también tejemos del derecho. Terminamos la segunda hilera, otra vez giramos la labor, colocamos las agujas, la tercera hilera vamos a tejer de la siguiente manera: 3 puntos del derecho, siete veces 2 puntos juntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, repetimos 7 veces. Ahora 40 puntos del derecho. Nos debería quedar 17 puntos. Ahora tejemos otra vez 7 veces 2 puntos juntos del derecho. Siete veces 2 puntos juntos del derecho y los últimos 3 puntos tejemos del derecho. Y otra vez giramos la labor y la hilera número 4 tejemos toda del derecho. Terminamos hilera número 4, otra vez giramos la labor. Y ahora hilera número 5, tejemos 3 puntos del derecho. Cerramos 7 puntos. Así que tejemos un punto del derecho, tejemos otro punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Hemos cerrado un punto. Y ahora repetimos, tejemos un punto y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Ya tenemos 2 puntos cerrados. 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora tejemos 40 puntos del derecho. Contamos con el punto que tenemos en el ganchillo. O sea, después de cerrar 7 puntos, tenemos que tener 40 puntos del derecho. Siempre después de cerrar último punto, nos queda ya un punto en la aguja derecha. Así que contamos, ya tenemos 2 y así hasta 40.
Después de tejer 40 puntos del derecho, otra vez vamos a cerrar 7 puntos. Así que tejemos un punto, tejemos otro punto y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Tenemos un punto cerrado, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí otra vez nos quedan 3 puntos del derecho, igual que por el otro lado. Tenemos ya uno en la aguja derecha y tejemos los últimos 2 del derecho. Y ahora, hilera número 6, tejemos 3 puntos del derecho, y ahora vamos a aumentar 20 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 puntos y ahora continuamos trabajando a punto de musgo, a punto bobo, tejemos 40 puntos del derecho. Puntos del derecho y ahora otra vez aumentamos 20 puntos. Puntos y nos quedan 3 puntos para terminar esta hilera. Los tejemos del derecho. Y otra vez giramos la labor. A partir de ahora, las próximas 8 vueltas que vamos a hacer va a ser un motivo que lo vamos a repetir durante toda la labor. Así que la primera hilera del motivo. Tejemos 3 puntos siempre del derecho por el 20 puntos que hemos aumentado. Estos puntos por el lado derecho tejemos del revés y por el lado revés tejemos del derecho. Así que todas las hileras por el revés de la labor, las hileras del retorno, tejemos todos los puntos del derecho. Y por el derecho tejemos 3 puntos del derecho, 20 puntos del revés, 40 puntos del derecho, otra vez 20 puntos del revés y 3 puntos del derecho. Y así tenemos que tejer 6 vueltas. Así que la primera, la tercera y la quinta vuelta tejemos 3 del derecho, 20 revés, 40 derecho, 20 revés y 3 derecho. Hileras 2, 4 y 6 tejemos todos los puntos del derecho. Hilera número 1, 3 puntos del derecho, 20 puntos del revés,
40 puntos del derecho y otra vez 20 puntos del revés y 3 puntos del derecho. Así que tejemos 6 vueltas. Estas son las 6 primeras hileras del motivo. Ahora, hilera número 7. Hilera número 7, tejemos 3 puntos del derecho y cerramos 20 puntos. Estos puntos, como trabajamos a punto jersey revés, vamos a tejer del revés. Así que tejemos un punto del revés, otro punto del revés y montamos el punto anterior por encima del punto revés. Y repetimos un punto del revés y montamos el punto anterior. Tenemos 2 puntos cerrados, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de los puntos que cerramos se forman tiras. De estas tiras luego vamos a formar un 8. Y ahora tejemos 40 puntos del derecho, otra vez cerramos 20 puntos y tejemos los últimos del derecho. Hay que recordar que 40 puntos contamos con el punto que tenemos ya en la aguja derecha. Y ahora la última hilera del motivo, hilera número 8, tejemos 3 puntos del derecho, y aquí donde hemos cerrado 20 puntos vamos a volver a aumentar los 20 puntos. Y ahora tejemos 40 puntos del derecho, otra vez aumentamos 20 puntos y tejemos 3 puntos del derecho. Ya tenemos las 8 vueltas del motivo hechas, ahora hay que repetir estas 8 vueltas hasta llegar a unos 28 centímetros contando desde el elástico, o sea, del cambio del punto. Subimos 28 centímetros. Y la última vuelta que tenemos que hacer es la vuelta número 7, que es la vuelta donde cerramos los puntos. Llegamos a los 28 centímetros y terminamos en la vuelta número 7, así que cerramos la última tira. En total tengo 8 tiras a cada lado. Y ahora vamos a coser los puntos. Doblamos la labor por la mitad. Cortamos el hilo un poco largo. Es más o menos 3 veces de la labor doblada. 2 y 3 veces. Primero vamos a unir 3 puntos con 3 puntos. Enhebramos una aguja.
la labor doblamos con la parte derecha, con el lado derecho hacia afuera. Lado derecho es el lado donde las tiras están en punto jersey revés. Este es lado derecho de la labor. La lana tenemos por detrás. El último punto que hemos hecho lo colocamos por detrás y ahora primero pasamos la aguja por el punto que tenemos delante. Ahora volvemos al punto que tenemos por detrás. Y ahora pasamos la hebra por el segundo punto. Y volvemos al primer punto de la parte delantera. Pasamos la aguja por el segundo punto y por el segundo de la parte trasera. Y luego el último punto, pasamos por dentro, por la parte delantera volvemos al segundo punto, al punto del centro. Por cada punto la hebra tiene que pasar 2 veces. Así que ya cuando pase 2 veces ya pasamos al punto siguiente. Dentro y volvemos a pinchar el último punto del otro lado. Y el punto que tenemos por detrás ya tiene dos hebras, así que solamente nos queda volver al punto delantero. Ya podemos soltar estos puntos y ver cómo queda la costura. Si hace falta ajustamos un poquito la hebra de coser porque esta parte queda un poquito larga. Y ahora cortamos el hilo y vamos a continuar con los puntos que tenemos en el centro. Y ahora vamos a empezar la otra parte. Pasamos aguja desde atrás hacia adelante por el primer punto. Y así continuamos hasta terminar. Después de coser todos los puntos, sacamos las agujas. Así se queda la costura. Y ahora pasamos la hebra hacia el lado revés de la labor. Y ahí rematamos la hebra.
Y con el resto de las hebras hacemos lo mismo, las pasamos al revés de la labor y las escondemos. Ahora vamos a formar el 8. Empezamos por la primera tira, la levantamos y ahora la segunda tira pasamos por debajo y la sacamos por encima. La primera tira la dejamos, luego esta parte vamos a coser un poquito para cerrar este agujero que queda. Ahora cogemos la siguiente tira y otra vez pasamos por dentro de la segunda, la sacamos hacia afuera y la segunda ya dejamos. Y así continuamos con todas las tiras. Y ahora el último punto de la última tira vamos a coser un poquito para que no se levante y no se deshaga el 8. Así que cogemos el mismo hilo, la misma lana, enhebramos una aguja y cosemos el primer punto. Es solamente sujetar, no hace falta coserlo mucho. Y el otro extremo también escondemos. Ahora vamos a pasar al otro lado. Aquí también vamos a coser un poquito. También pasamos las hebras hacia el lado revés de la labor y las rematamos. Y ahora colocamos bien las tiras para que no se vea la parte de dentro. Y así se queda el gorro capucha.
Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.